Hoy vamos a hablar de una de las primeras problemáticas que tenía cuando empecé, que es contratar personas. Lo primero que me pasó fue definir a quién contratar. O sea, creo que fue una de las decisiones más difíciles, a mí particularmente, que me pasó al inicio, cuando era yo sola, y tenía que elegir un rol. Es decir, contrato a alguien administrativo, contrato a alguien de marketing, contrato a alguien que me ayude con contenidos, porque yo producía mucho en redes sociales, contrato un técnico, otro profesor. O sea, te agobia porque son muchos roles y tenés que ver cuál va a ser ese rol que te va a dar mayor retorno sobre inversión al inicio, y tenés muchísimas opciones y sos nuevo, entonces te da un montón de ansiedad e incertidumbre definir eso. A mí particularmente me pasó que el primer rol que decidí contratar, que fue más o menos en paralelo, fue Cande, que fue la persona que me empezó a ayudar con las redes sociales, tipo community manager. Luego fue evolucionando, pero al inicio era alguien que me ayude a generar más contenidos, a postear más, y Sofi, que era más en la parte administrativa, con todo lo que es organización del día a día, los alumnos, los mails, la parte de finanzas. Entonces fue un poco en paralelo ambas, pero me costó un montón llegar a decidir eso y luego también ver si por parte de ellas funcionaba la carga horaria. Lo hago jornada completa, lo hago menos horas, va a ser en nómina, va a ser tipo freelance. Todo eso me agobiaba muchísimo al inicio. El segundo punto es definir en qué momento voy a contratar. Desde que empezás, sos un pulpo. Te toca hacer de todo, desde lo administrativo, lo técnico, marketing, redes sociales, todo. Pero claro, tenés que definir en qué momento estoy generando el dinero para contratar a alguien y cuándo debería hacerlo. Yo creo que es la segunda decisión más difícil, ¿no? Porque es un riesgo, obviamente, ¿no? Tenés que ver que los números den, también es el riesgo de prometerle algo a otra persona que después no puedas cumplir, entonces yo creo que eso te genera un montón de ansiedad. A mí particularmente, como dije, fueron un poco los dos roles que definí. Yo empecé en mayo del 22, empecé con Unicorn, y más o menos en octubre de ese mismo año, del 22, ya estaba incorporando lo que es Sofi con algunas horas. Es verdad que Sofi me ayudaba part-time, y Cande, que era la community manager, que era en la parte de contenidos, también me ayudaba part-time. O sea, era tipo freelance. Porque claro, todavía no tenía esa seguridad, al menos yo, para contratarla full time. Entonces al inicio era todo, roles, algunas horas y probar más en lo administrativo y en lo de marketing. Lo tercero, como bien dije, es la parte más económica, los nervios de saber si le vas a pagar a esa persona o no, porque estás empezando un negocio, aunque un negocio casi nunca es 100% seguro. O sea, tenés que estar acostumbrado a vivir en incertidumbre siempre que estés con un negocio, porque estás todo el tiempo pensando, bueno, ¿y ahora cómo genero ingresos? ¿Y ahora cómo genero ingresos? Todo el tiempo pensando en generar ingresos, y yo creo que te vas acostumbrando. A mí al principio me costó un montón, me sigue dando ansiedad, pero creo que es la temática que más cuesta, el estar, si venís de un trabajo tradicional como era mi caso, el entender que no todos los meses vas a cobrar una nómina, sino que tenés que vos salir a buscar. Entonces esto va en relación a contratar personas. No es solamente tenés que generar dinero para que se mantenga la empresa y tú, porque si no, no tenés cómo comer, sino ahora hay otra persona y le tengo que pagar. Entonces tengo que aumentar ingresos, aumenta responsabilidad. Yo ya me comprometí con esta persona que le iba a pagar X. Entonces yo creo que ese fue el siguiente reto que a mí me generó un montón de ansiedad y presión, ¿no? Ahora lo voy manejando mejor, cada vez esto lo tengo más trabajado, pero bueno, al inicio es verdad que sufría muchísimo. Y el último punto es sobre todo la relación con estas personas que contratás, porque obviamente no siempre funciona bien. Esta persona va a encajar en mi empresa, voy a funcionar yo bien con esta persona, va a ser lo que yo espero. Todo este tipo de cosas también te generan un montón de dudas al inicio, porque vas a equivocarte, vas a contratar personas que no funcionan, vas a contratar personas que quizás sí funcionan pero se van. O sea, todo el tiempo el contratar perfiles es súper difícil. Al inicio, luego, porque estás continuamente decidiendo sobre qué tareas tiene que hacer la persona y luego cómo trabaja. También entender, otra cosa que a mí estoy empezando a entender incluso ahora, es comprender cómo funciona mejor el otro. O sea, más allá que esta persona tiene que hacer unas tareas, también tenemos que entender cómo funciona mejor esa persona, qué perfil es, para poder ayudarlo a que cumpla con sus tareas, y conocerme yo para saber cómo le comunico o cómo le doy a las personas las tareas que tienen que hacer. Entonces yo creo que este fue el último problema de decir, bueno,
este perfil va a funcionar, no va a funcionar, me va a gustar lo que hace, no me va a gustar, quizás se enoja con algo que digo, cómo me comunico con esa persona, cómo se lo digo, ¿no? Todo este tipo de cosas yo creo que es lo que más cuesta cuando estás trabajando con alguien. Sobre todo si es una relación de amistad o no. O sea, porque si es una persona que quizás no conoces de nada, bueno, podés jugar un poco. Pero cuando es una persona que quizás es tu amistad, tenés que tener mucho cuidado con, bueno, no confundir lo que es trabajo con amistad. Mucha gente cree que cuanta menos personas trabajando contigo mejor, porque suelen ser un problema y un dolor de cabeza. Cosa que a veces es cierta, pero también es verdad que te acompañan a crecer mucho más rápido las personas. Es lindo tener un equipo que te está apoyando, que te está ayudando y que realmente te inspiran a crecer muchísimo más. Así que créeme que sí, podés generar mucho dinero, pero ¿de qué te sirve si lo vas a hacer completamente solo?